Buenas tardes. Estamos ante el escritor Pedro Llosa Vélez. Pedro Llosa siguió estudios de Economía y Filosofía en el Perú y posteriormente en Holanda. Culminó también una maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde hace 10 años se ha dedicado principalmente a la docencia de cursos de Humanidades y Ciencias Sociales en el Perú. Por ejemplo, el día de hoy estamos en el Colegio Markham. En Holanda igualmente se ha dedicado a la enseñanza. Ha publicado los libros de cuentos Viento en Proa y Protocolo Roscrash y ha participado en una serie de antologías que han ido ratificando su calidad narrativa y dramatúrgica. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Lenny? Bueno, muy contento y sobre todo en esos últimos días ya en Perú y mi cuenta regresiva de poder charlar contigo, pues en todo el repertorio y en todas las charlas que he podido hacer, consideraba que tú también debías estar en este grupo y yo te agradezco mucho la aceptación y sobre todo para hablar de un libro que tiene una historia anecdótica en mi vida y también de los diferentes premios COPES que tú has podido obtener. La primera pregunta sería, al igual como grandes escritores que estudiaron economía, ingeniería, derecho u otras profesiones, para luego darse cuenta que su pasión fue la literatura, ¿cómo nació esta pasión en ti? ¿Cómo descubriste que querías ser escritor? Gracias por esa introducción generosa. A ver si respondo a tu pregunta rastreando un poco. ¿Cómo nació? Yo creo que es algo que se va manifestando de maneras distintas desde una edad temprana, ¿no? En mi caso quizá en los primeros cursos de colegio de secundaria, ¿no? Cuando el otro día me sucedió que le comenté a un amigo que recordaba un cuento que me habían contado, que me había conmovido, más que todo, me había impresionado muchísimo cuando estaba en tercero de secundaria y desde ahí no había vuelto a saber de él, ni sabía, ni me acordaba quién era el autor, ¿no? Y hace unos días, un tiempo, hace unos meses, lo descubrí, ¿no? Lo encontré, me di con el cuento, leyendo una antología de autores latinoamericanos, un cuento de García Márquez chiquito, 3 páginas, no me acuerdo qué, pero se me viene el nombre, pues. Creo que esa época era la que más me sentí muy atraído por lo que me daban mis profesores, por descubrir la literatura y por comenzar a leer libros de verdad, ¿no? Libros completos. Y de ahí un poco te va acompañando toda tu vida y se va generando una relación extraña, difícil, ¿no? Porque, digamos, el haber estudiado o no haber estudiado literatura sigue siendo un tema en mi vida, ¿no? Cuando acabé el colegio no era una alternativa, ni siquiera la consideraba, pero durante toda mi carrera siempre tenía ese bicho y luego quise hacerlo, fue a San Marcos, terminé optando por una maestría, más que por el pregrado, y siempre está presente, ¿no? Ahora, también en San Marcos descubrí que uno puede tener una relación con la escritura o con la literatura de una manera activa, digamos creativa, o también la carrera te puede dar, además de por supuesto fortalecerte la parte creativa, darte herramientas para ganarte la vida con eso. Entonces son como dimensiones distintas que puede aportarte la literatura, ¿no? Yo creo que quizá tiene la ventaja, a comparación de otros oficios, que está abierto para todos los parásitos que quieran usufructarlo, ¿no? Entonces muchas veces gente de otros campos tiene muchas historias que contar, ¿no? Que a veces el que ha seguido el camino puro, tradicional, de estudiar literatura y pasar a ser profesor de literatura, puede tener un enriquecimiento a través de los libros bien fuerte, pero quizás a veces le faltan esas anécdotas de otros mundos, simplemente eso, ¿no? De conocer otros mundos. Entonces creo que la literatura te da eso y le permite a quien sea venga, de quien venga, es una figura un poco democrática en el sentido de escribir, ¿no? Y darle el beneficio de la duda. Yo te decía que este libro, Viento en Proa, tu primera creación, que si no me equivoco obtuvo el premio Dedo Crítico en el año 2002, ¿verdad? Lo anecdótico es que estábamos en San Marcos, yo en segundo año, y cuando un profesor ya fallecido y que tuve que conocerlo muy bien, incluso han dedicado cada uno el cuento del último premio Copeca de escritora puesto a la memoria de Carlos García Miranda, que
este profesor, me pasa este libro porque en ese año estábamos haciendo el taller de crítica y teníamos que conseguir un libro nuevo, un libro que se haya publicado en ese momento, y es así como yo llego a Viento en Proa. Pero este libro, que lo leí hace ya más de una década, y viendo tu nuevo cuento, tu cuento finalista, Juglar de Feria, veo una gran diferencia. Veo que en Viento en Proa tú ibas más por una narración clásica, una narración respetando los diálogos, un relato en donde vemos la desazón, la desesperanza. Me hacía acordar mucho al neorrealismo, al realismo urbano. Y viendo el Juglar de Feria veo un cambio total, un cambio en donde no observo que le des tal vez ahora tanta importancia al fondo, sino a la forma, a la técnica, a la manera de narrar. ¿Eres tú consciente de este cambio y has optado por ahora hacer un tipo de literatura más similar a lo que observamos en el Juglar de Feria? Sí, sí, creo ser consciente, sin duda, ¿no? Hablaste de Carlos García y me gustaría poder decir algo, ¿no? Efectivamente, Carlos fue quien me organizó ese concurso y quien conocí yo luego del premio, y por quien guardo pues, un recuerdo gigantesco, ¿no? Y te diría, estas dedicatorias, que no son de todos los cuentistas, sino de 6, fue una iniciativa que tuvimos con Miguel Ruiz, de simplemente preguntar, los dos queríamos hacérselo, dedicarle este cuento a Carlos, y lo curioso de esto fue que preguntamos entre los finalistas y participantes quiénes lo conocían y querían hacerlo, y mira tú, 6 personas de los que han llegado de diferentes partes del Perú habían tenido contacto, sabían quién era Carlos y quisieron también dedicarle su cuento. Entonces, esa era una duda que yo tenía realmente, porque observando el libro junto con un amigo veíamos de que es cierto, ¿no? De repente uno o dos no lo habían, nosotros pensamos que tal vez era un error de repente de impresión, no sé, pero pensé que era un consenso, ¿no? No. Es interesante lo que lo que hicimos fue preguntarle a la gente, porque digamos, puede suceder que 1 o 2 personas, además teníamos cuentos consecutivos, dediquen a alguien y de repente tú estás ahí y tienes un cuento y dices, che, me hubiera gustado a mí también hacerlo, ¿no? Entonces basta con preguntarle sin pedirle a nadie, ¿no? Decirle, oye, ¿a alguno de ustedes le interesaría? Nosotros vamos a hacer esto. Y de pronto, pensando en conseguir uno más, de repente que fuera su alumno, resultaron que terminamos siendo 6, ¿no? Que lo conocían, que me dijeron, por supuesto, Carlos, me parece una excelente idea. Entonces, por eso a nosotros, bueno, obviamente si no lo conocen, no podemos hacerle, dediquen el libro, que es un libro conjunto a una persona que no conocen, ¿no? Entonces, bueno, paso a tu pregunta, que sí. Uno quiere contar algo, como tú muy bien conoces por tu vida literaria, y busca la mejor forma de hacerlo. Y esa mejor forma, hace poco tenía un texto que hace años lo tengo, no lo publico, le doy vuelta, y he pasado de los diálogos sin guión al diálogo incluido en el texto, a volver a regresar al tipo de guión. Es decir, la cantidad de tiempo que pierdo en esa figura a veces es muy grande. En el caso de Juglar de Feria, quería contar una historia que tuviera una velocidad determinada, y a veces uno parasita al autor que está leyendo en ese momento, ¿no? Y es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Esta figura, por ejemplo, la tengo muy presente en Benavides, es un escritor peruano que usa mucho ese recurso y que nunca encuentra los diálogos, pero es todo un diálogo muchas veces. Y hace poco me acuerdo, antes de escribir este cuento, había leído un libro de Tabucchi que reduce los diálogos y los incluye, pero igual los deja manifiestos, ¿no? Y luego fue a través de un libro de Saramago que vi esta velocidad y dije, así tiene que funcionar, ¿no? Es un poco un parásito del estilo, pero voy a hacer un intento. Y quizá lo bueno que saco es que uno descubre, ¿no? esas técnicas en otros autores y las experimenta. Bueno, si te sale un desastre, pues corres el riesgo, ¿no? Pero por lo menos hay que experimentarlo, pero hay que uno tratarlo si que uno genuinamente cree que le pueden aportar a la historia que quiere contar, ¿no? Tú eres un participante activo, un caserito, entre comillas, del premio Copé. Siempre estás presente y esto se puede también ver en los libros que tenemos aquí, en donde tú has salido
finalista y en donde tus historias son obviamente apreciadas sin saber quién las manda, y bueno, se ve las coincidencias en que finalmente tu literatura llama la atención de los diferentes jurados que están en plena lectura. ¿Hasta qué momento quieres participar en el premio Copé? Obviamente, hasta obtener el Copé Oro, o simplemente va a haber un momento en que digas, bueno, ya considero de que tal vez todos estos cuentos voy a reunirlos en un libro y hacer una nueva publicación, porque creo que tú lo publicas desde el año 2005, sí, creo, ¿no? Exactamente. Bueno, no se contraponen los dos, ¿no? Creo que me gustaría sacar estos dos cuentos que están en estos libros y otros más que tengo, y sacar un libro, sí, relativamente pronto, por un lado. Y por otro lado, bueno, el tema de la participación creo que no nos puede dar una respuesta, porque un año puede decir, bueno, acá este año no me cansé, me molesté, me peleé con el tema y no, ya han pasado algunos años, y ahí te vuelve las ganas, un poco con el tema que te digo de los estilos, te peleas con un tipo de forma, digo, me peleo con los guiones, no quiero saber nada con los guiones y luego me reconcilio. Entonces un poco puede pasar, obviamente si en algún momento lo ganas ya no puedes participar y ahí es un fin inevitable. Pero mientras no sea así, me parece interesante, porque creo que el Copé ha pasado ya de ser el concurso en sí en el que luchas por ganar un premio de los primeros, a ser un libro que se publica cada 2 años, único en el Perú, donde se cultiva el cuento. Y entonces es un género perdido, postergado, oculto, casi un vicio de 4 gatos que tienen esta cosa rara. Cada 2 años tienes la suerte de tener un paquete de cuentistas de los más interesantes. Entonces claro, uno dice, yo también quiero estar ahí, ¿no? Si me dejan, yo quisiera estar ahí, pero claro, no decir, acá está y ustedes juzguen. Entonces creo que es un poco eso, ha significado un poco, ha venido significando un poco el Copé para mí. Como ves, ahora tengo esta colección y digamos, ¿no? Que igual yo no tengo, no pienso el año 98 de Iwasaki, el 2000 de José Pierola, todo es, digo, un fetichismo casi de quien tiene del niño que tiene sus figuritas y las quiere guardar, atesorar, ¿no? Entonces un poco eso ha significado el Copé, con sus pros y sus contras, ¿no? Porque también tengo mis críticas. Y podrías decirnos tal vez cuáles son esas críticas, porque mucha gente cuando habla del Copé le sale también el lado bueno y el lado malo, ¿no? Yo recuerdo que estaba leyendo hace unos días un personaje por ahí que criticaba a los que obtuvieron el premio Copé, que tal vez no estuvo de acuerdo con el ganador o con los finalistas, y se echó mucha bilis por ahí, ¿no? En ciertas opiniones, aunque a otras personas los trató muy bien, pero a la gran mayoría les dio muy duro, ¿no? ¿Tú qué opinas exactamente del Copé? Siempre va a haber eso, ¿no? Los concursos, al igual que las antologías, son arbitrariedades ordenadas, ¿no? Siempre va a haber quienes no consideren que se ha hecho justo, etc. Pero yo creo que como institución, como proceso, es lo más limpio que hay, en el sentido de que es una institución pública que busca un representante de 5 instituciones ya consolidadas, como son pues, AMAC, la Católica, etc. Y entonces cada institución envía a su jurado, ¿no? Entonces muchas veces claro, se repiten, son las mismas personas, pero hay cierta variación que otros concursos no tienen, y eso es valioso. Entonces, difícil decir, puedes sí quejarte, digamos, a tal jurado, cuando no le gusta tal cosa, tal otra. Si hay una mayoría de jurados de cierto estilo, sí, así como, digamos, yo he tenido cuentos en en 3 ocasiones, también me han comentado muchas veces que no he obtenido el premio por motivos de que el jurado busca temas de este tipo y por lo tanto se concentra en estos temas. Pero sería absurdo porque yo me peleé con el tema por eso, ¿no? Y diga, creo que hay gente, no sé, pues, gente muy valiosa que aunque le gusten ciertos temas, si tú realmente lo sorprendes con otro tema que no sea el suyo, puedes doblegarle, ¿no? A mí lo que me parece la principal limitación y problema que tiene Copé es que, si bien yo creo que esto va mucho más allá, es decir, soy siempre un defensor de la cultura, de la independencia, del mercado, de la cultura como un elemento independiente del mercado, que no tiene que marketizarse, que no tiene, ¿no? Que no se valora a través del público que lo compra y que lo vende.
tampoco nos podemos ir al otro extremo, como hace el COPE, de no hacer absolutamente nada por difundir el producto. ¿Por qué? Porque, digamos, eso es una amenaza para su persistencia, para su, ¿no? Digamos, le pongo un ejemplo, el concurso de nuestro amigo Pedro Encinas del Festival de Teatro. El primer año que tú lo haces tienes que pedir dinero, que te den dinero para hacerlo. El segundo también, el tercero también. Ya cuando la gente lo conoce, de repente el cuarto pides menos dinero, el quinto pides menos, y el décimo ya te autofinancias y dices, mira, he logrado esto. Entonces ya no tienes que pedir nada. El COPE tiene 30 años que podía haber cada año haber avanzado un poco, haber difundido un poco, y que hoy en día, digamos, toda la gente que nos interesa en la literatura y los que no tanto, pues, pudieran tener acceso, pudieran tener, ¿no? Entonces, el día de mañana viene un político a decir, ¿sabes qué? Esto es una pérdida de dinero, no me interesa la cultura, son 200.000 soles al año que gastamos, chao, y se acabó el COPE. Es cierto, sería una pena, ¿no? Porque sería como que nos mutilen a todos los que... es uno de los premios más esperados, ¿no? Anualmente, sean poesía o ensayo, novela y cuento, ¿no? Y quizá de los pocos, de los únicos, en cierto, digamos, en cuento pueden haber otros, pero con esa característica de 30 páginas, es el único, ¿no? Entonces, tú dices, esta amenaza podría pasar en cualquier momento, si que no se ha hecho un intento de por lo menos llevarlo a la librería, moverlo. Mira tú el caso de la feria, estamos hablando del premio de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? ¿Verdad? De moverlo en ferias, llevarte acá, llevarte allá, y entonces... Incluso hace concursos entre editoriales para ver quién publica. Entonces, yo pienso que en 10 años va a haber ya editoriales interesadas esperando quién es el ganador y deseando publicar, y tú ya tú lo dejas solito en producción. Es un poco... Dentro del cuento El juglar de feria encontramos la historia de este personaje llamado Bernardo Rossi, director de la página editorial, en donde vamos a observar un problema, ¿no? El problema principal es el artículo, ese artículo publicado en donde se menciona que Ribeiro y Vallejo son personajes tristes, y por ahí se cita también el ensayo 22, que en realidad era el ensayo 21 de Montaigne. Esta historia, en donde vamos a observar algunas partes periodísticas, algunos artículos periodísticos, con algunos nombres incluso que podríamos deducir de quién se trata en nuestra realidad, se gesta tal vez por aquella experiencia que tú tuviste como colaborador en el diario Expreso. Muy remota, ¿no? Muy remota, digamos. Además eso es algo de hace, ¿cuánto? 10 años, ¿no? O sea, mi experiencia periodística fue breve, fue un mundo en Expreso. Bueno, lo que me queda de ahí es un poco el conocer un poco cómo funciona una redacción, ¿no? Que me lo ha hecho ver un amigo que justamente trabaja hoy en un lugar que podría ser similar al que aparece en el cuento. Y entonces se mezcla un poco la imaginación que tú tienes de una experiencia de conocer, digamos, algo por dentro, con todo lo que te mueve en una situación de ese tipo, ¿no? Es lo que te lleva a escribir el cuento, a escribirlo y a elegirlo entre muchas otras historias que tienes en la cabeza. De pronto hay una que gana todas y se impone porque te ha removido el estómago, las vísceras, te ha dejado, ¿no? Estás viendo una afrenta que no puedes dejar pasar. Entonces, este cuento efectivamente creo yo que mezclaba varias cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Más que el periodismo, era alguien que atentaba contra, pues, ¿no?, dos de nuestras figuras más grandes, y de alguna manera atentaba contra eso, pero desde el punto de vista del economista neoliberal, ¿no? y todo ese discurso que yo conozco muy bien por digamos, la profesión que tengo, y por otro lado que venía de una persona que es muy interesante y que no es el típico neoliberal. Entonces me parecía fascinante toda esta discusión que había entre los medios, y me pareció una historia, me pareció que tenía que salir de acá una historia que mezclara todo, ¿no? Artículos de periódico, personajes inventados, personajes similares, etc. Y bajo esas palabras de Antonio Landaure, que es aquel que crea este artículo que va a causarle muchos dolores de cabeza a Bernardo Rossi, y que hasta el final, ¿no?, hasta el final de la historia lo
lo va a llevar a que su estabilidad emocional se derrumbe. Bajo estas palabras de que Vallejo y Ribeiro son personajes tristes para nosotros, y realmente lo son, ¿no? ¿Qué tanto hay de Pedro Llosa en las palabras de Antonio Landau? Al contrario, ¿qué tanto le afecta a Pedro Llosa? Bueno, claro, nadie discute su tristeza, más bien el ataque de él, pues, tú sabes, era que esa tristeza ha sido un poco dañina para el imaginario del peruano. No, lógicamente, cuánto hay de mí de lo contrario, en la medida que me ha llevado a, digamos, a inventar un personaje que el más indignado pues quiere responder a eso, ¿no? Porque creo que quizá el efecto del personaje como Vallejo y Ribeiro, en mi caso, desde mi piel, es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. Para mí, digamos, tener el consuelo de que exista un cuento de Ribeiro para que en cualquier momento de tu vida, de los mejores, sobre todo los peores, puedas llegar y conectarte con ese mundo, con esa realidad que es tan cercana, tan simbólica, tan expresiva de la realidad que uno vive, pues es como una deuda eterna que tendremos a estos personajes, ¿no? Por lo que nos han dado, justamente. Y dentro de ese artículo también realizas alguna crítica a estas personas que muchas veces se van de lengua, entre comillas, o opinan cualquier barbaridad, y tú le estás diciendo directamente que es mejor quedarse callado antes de opinar de algo que no conoces o antes de decir cualquier barbaridad frente a la gente. Digamos, trato de... Hay quienes me han dicho, debías haber sacado tu reacción por otro lado, ¿no? Un ensayo, un artículo, y no necesariamente esta vez a través de este género. Pero quizás lo que te da un poco la forma del género es tratar de meterte, digamos, tratar de hacerlo más vivo cuando tú escribes un artículo y dices, bueno, estos son los pros, los contras, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? Pero hay algo rescatable. En cambio, el cuento te permite crear un personaje que lo defiende una postura, pero también crear otro que de alguna manera está como esta alumna de él, que está un poco atraída por todas las cosas diferentes y positivas que sí veía en un personaje así, y que trata de entender por qué se hacen esos comentarios o por qué se llega a eso. Entonces, más que decir algo, no algo, y que yo sintiéndome cómodo en la voz de unos personajes, es más que todo a través de la historia dejar esta idea inconclusa, esta fotografía inconclusa de un hecho, que habrán quienes lo tomen de una forma a favor y otros quienes lo vean del otro lado. Yo te agradezco mucho esta charla, Pedro, ha sido muy ameno saber un poco más de ti, sobre todo de tus relatos, y bueno, la última pregunta simplemente sería, ¿cuándo vamos a tener otro libro de Pedro Llosa? Te agradezco mucho a ti por la entrevista, por el interés, por mi trabajo, por las buenas preguntas que me has hecho. ¿Cuándo vamos a tener otra cosa? Quizá pronto, podríamos decirlo, quizá el próximo año, quizá no tengo una fecha de ese tipo, pero sí es cierto que mi periodo en el que he estado en Holanda fue designado digamos, estoy un poco lejano de la literatura de manera activa, y desde hace 2 años, como veis, un poco en 2010, un poco más, estoy felizmente produciendo, escribiendo. Entonces supongo que en algún momento que ya sienta que se puede poner algo junto, será el próximo año o el siguiente. No van a pasar 5 o 10 años más. Publicaré seguramente algún libro sobre todo. No, tal vez una buena reedición sobre El viento en proa, que no es un mal libro. Yo considero que también deberías desempolvarlo y mostrarlo realmente. Bueno, algunos amigos generosos como tú me han sugerido eso, no sé, será cuestión de encontrar de repente algún editor que quiera aventurarse a hacerlo de nuevo.
pues invitamos tal vez a algún editor que quiera interesarse en Viento en Proa y que ningún político escuche lo que has dicho con respecto al COPE para que este continúe. Muchísimas gracias, Pedro, y esperamos entonces tener noticias prontas tuyas. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ti. Pedro Dios.